Hola, hoy vamos a tratar sobre el tema de las casas encantadas o casas embrujadas. Pero como yo no tengo experiencia, vamos a escuchar a alguien que realmente tiene experiencia en esto, que es el señor Pedro Amorós. Y gracias por las suscripciones a mi canal y por estar en mi canal. Soy Ruth, investigadora desde Argentina. Muchas gracias. Y desconecté todos los sistemas de luz, desconecté el frigorífico lógicamente por las vibraciones, y cuando la casa estaba en absoluto silencio, era un segundo piso, pues el vaso seguía moviéndose. Se trataba de una mesa camilla en la que este vaso se desplazaba y paraba, se desplazaba y paraba, se desplazaba y paraba aleatoriamente, no obedecía nada. Ya le podías decir muévete vaso, que el vaso no se movía y de vez en cuando se movía. Esto ya me hizo a mí pensar que podría llegar a tratarse de un error o que podría llegar a tener una explicación desde el punto de vista lógico o física. Cuando empecé a desconectar aparatos y demás, me di cuenta de que el vaso seguía moviéndose, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Pues la señora estaba atormentada, estaba asustadísima porque pensaba que tenía un fantasma en su casa. Y es ahí cuando realmente me puse a investigar un poco más en profundidad qué era lo que había. Usando un estetoscopio, estos fonendoscopios que suelen utilizar los médicos para poder examinar a los pacientes, los latidos del corazón y demás, la tos y todo eso, pues me di cuenta de que se producía una especie de una vibración muy casi imperceptible, pero estaba cada vez que el vaso se movía. ¿Por qué ocurría esto? Pues no lo sé, pero empecé a investigarlo y llegué a la conclusión de que en efecto había una relación directa con una vibración que no provenía del lugar. Era un segundo piso, en el primero no se producía nada, en el tercero no se producía nada, eran 3 pisos y solamente se producía en el segundo. ¿Por qué? Bueno, pues después de mucho tiempo y haber desconectado, como os digo, todos los dispositivos eléctricos, haber quitado incluso el conmutador de la luz general de todo el edificio, con permiso de todos los inquilinos, lógicamente, pues aquello seguía moviéndose. Se trataba ni más ni menos que de una obra pública que se estaba realizando. Había una pisonadora 2 calles más arriba y cuando la pisonadora estaba poniéndole el asfalto se producía una vibración que iba por el subsuelo, se transmitía y la mesa lo recogía, y al ser una superficie de cristal se producía un movimiento, se producía una especie de microcámara de aire entre el vaso y la mesa, y aquello se movía. Me llevó toda una tarde averiguarlo, pero al final sacamos el porqué. Este tipo de cosas ocurren y muchas veces ruidos extraños que se producen, pues bajadas de agua, incluso pues algunos animalillos no deseados en determinadas casas, pues hacen que todo esto parezca un fenómeno paranormal cuando realmente no lo es. Y es cuando pensamos que nuestra casa está encantada desde un punto de vista erróneo, porque no tenemos una explicación. Ese 90% de casos está ahí, pero ¿qué pasa con ese 10% de casos que no tenemos una explicación lógica? Bueno, el 8% de ese 10%, nos hemos dado cuenta, según las investigaciones, que tienen una relación muy directa y muy grande con los llamados fenómenos paranormales de origen psíquico. Las personas sabemos que tenemos una serie de estados alterados de la mente que son los productores de fenomenología paranormal. Este cuadro de estados alterados hace que en muchas ocasiones no seamos conscientes de lo que ocurre y sin embargo ocurre. Y ocurre de una forma psíquica, ocurre por lo que llamamos energía PSI o ESP, que pues deflagra en un momento dado y que tiene una incidencia sobre la materia. Tendríamos que distinguir energía PK y energía Psi gamma. Estos fenómenos
que se producen en una casa encantada normalmente están asociados con los fenómenos de origen poltergeist en fusión con los telequinéticos, ¿no? Es decir, movimiento de objetos, vibraciones extrañas, incluso manifestaciones raras que se puedan llegar a producir. Y todo esto los parapsicólogos lo investigamos desde el punto de vista de lo que se llama psicorragia hotelera, es decir, una emanación de energía a distancia que impacta sobre la materia y hace que en un momento dado un objeto empiece a moverse o que haga una trayectoria o que simplemente se produzca una vibración. Estos se llaman poltergeist psíquicos, poltergeist que produce la mente humana. Pero, por último, tenemos el poltergeist físico o el poltergeist real, el poltergeist por infestación. Es el 2% de los casos y es cuando realmente tenemos que preocuparnos un poco de qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde entroncamos un poco lo que es nuestro estudio con la parapsicología más ortodoxa que existe, que es el estudio de la mente, el estudio de los estados alterados en conjunción con la fenomenología que se produce. Este tipo de poltergeist por infestación estaría en relación directa con una hipótesis planteada por un querido amigo que ya no está entre nosotros, el profesor Germán de Argumosa, don Germán de Argumosa y Valdés, donde establecía una concordancia entre lo que es un universo mental y nuestra propia existencia dimensional. Él partía de la base de suponer, decir y plantear que no existe un efecto sin causa. Si nosotros vemos el efecto, tenemos que buscar la causa que lo ha producido. Si esta causa desde el punto de vista técnico no está en nuestro nivel ontológico, tenemos lógicamente y podemos discurrir desde un punto de vista filosófico que tiene que tener un origen distinto, de forma dimensional. De manera que tendríamos una conexión directa con lo que conocemos con el más allá, una parte trascendental que abriría un campo muy importante en los años 70 en lo que se conoce como parapsicología fronteriza, en la que evidentemente sí tenemos en cuenta lo que es ese estadio trascendental o más allá, que pudiera comunicarse con nosotros en un momento dado y que pudiera dejarnos efectos sobre la materia como el que estamos estudiando de una casa encantada por infestación. Pero, ¿cómo afecta una casa encantada a los inquilinos que viven en ella? Bueno, tendríamos que empezar a valorar la situación de un testigo, de un inquilino, de una persona que sufre ese fenómeno. Lo primero que tenemos que tener claro es que una casa encantada de por sí produce un efecto sugestivo. Este efecto sugestivo hace que el testigo pueda llegar a ser partícipe de cosas que no están ocurriendo. Se llama ese efecto paralelo que se produce de creencias. Un efecto sugestivo, una sugestión, puede llegar incluso a hacer que percibamos cosas donde no las hay. Esto lo produce una casa encantada, porque altera la situación normal de la psicología de la persona. Y esto se produce en relación directa a los fenómenos que ocurren en ella. Voces, sonidos, movimiento de objetos, todo esto puede alterar la sugestividad de la persona y hacerle creer cosas que realmente no están. No tenemos que olvidar que una casa en la que se desata prácticamente todo lo que es el fenómeno paranormal, que tiene una explicación lógica desde el punto de vista físico y también psíquico, y nos quedamos con ese fenómeno de infestación, toma control sobre la casa, toma incluso control sobre la propia mentalidad de las personas que viven en esta casa y puede llegar a alterar ese medio donde está a través de la sugestión. Por ello, la mejor forma de defendernos ante una casa encantada es siendo autoritarios con nuestra propia mente, no dejando que la mente se afecte en un momento de sugestión plena cuando están produciéndose fenómenos. Este tipo de cosas pueden llegar a alterar psíquicamente al testigo, a la persona, al sujeto que vive en esa casa. Puede llegar a hacernos creer
determinadas cosas que pueden existir y no existen. Y esto es una de las cosas que los parapsicólogos investigamos cuando nos introducimos en un caso de una casa encantada. También llega a producir fenómenos que nosotros llamamos psicocinéticos, es decir, fenómenos de origen psíquico, psicapa, que estarían relacionados con la presencialidad psíquica del individuo que ahora veremos. Por ejemplo, la criptología, es decir, estos famosos golpes que se producen en los lugares. Y estos golpes serían los que realmente nos harían pensar que estamos percibiendo algo extraño. Como ejemplo, evidentemente, tenemos que nombrar a la casa de Hydesville, Nueva York, 1848, donde una pequeña casita de madera era habitada por la familia Fox. Las hermanas Fox fueron partícipes de este primigenio fenómeno que se dio por llamar, como se bautizó como tiptología, por este tipo de golpes y de comunicaciones en las que se establecía un código incluso para poder llegar a transmitir mensajes desde un estadio trascendental. Podríamos decir que una de las primeras casas en las que habitualmente estarían siendo comprendidas como casas encantadas sería precisamente esta casa de Hydesville, que sería la casa de las hermanas Fox. También se producen fenómenos PK sobre la materia, como decía antes, movimiento de puertas, movimiento de objetos, movimientos absolutamente incontrolados que nada tienen que ver con las situaciones lógicas que podrían llegar a ser explicadas. Y son los que causan precisamente más impacto sobre los inquilinos, porque realmente se están produciendo ahí y no tenemos una conciencia de que están, de que existen, ni que tampoco se manifiestan por algún motivo en concreto. Los más comunes son puertas que se abren y se cierran, como decía antes, cajones que parecen abrir y cerrarse violentamente. También el remover de los cubiertos de una casa, de la cocina, de la casa, quiero decir, donde pues muchas veces no se sabe por qué y a veces se han podido grabar. Tenemos el caso y el ejemplo de una investigación que hicimos en el Hotel Pilgrim, George and Pilgrim, en Glastonbury, en Inglaterra, donde Eva y Alfredo, nuestros queridos amigos de Mindalia, y yo estábamos realizando una grabación psicofónica a las 2 de la mañana al lado de la cocina de este hotel. Estaba totalmente vacío y de repente empezamos a escuchar unos fenómenos acústicos rarísimos. Parecía que había alguien revolviendo prácticamente el interior de la cocina. Se escuchaban cacerolas, se escuchaban... Y bueno, pues cuando nos personamos allí no había nadie, no había nada ni nadie, todo el mundo durmiendo y estaba todo sumido en el más absoluto de los silencios. Y sí, se escuchó, de hecho, hasta pudimos grabarlo. Aquí estamos, George and Pilgrim. Somos Eva, Alfredo y yo. Acabamos de escuchar unos ruidos extraños en la cocina. Está cerrado. Otra vez. Otra vez. Parece como si estuvieran revolviendo algo. ¿Qué pasa?
evidentemente tenemos algunas películas que nos ponen de manifiesto hechos que sí que se han extraído de documentos relativos a las casas encantadas, como por ejemplo mecedoras que se mueven solas sin una explicación aparente y sin tampoco corriente de aire alguna, ¿no? Como decía, hay que descartar prácticamente todo este tipo de fenómenos que sí que podrían llegar a tener una explicación lógica. Otro de los fenómenos que se producen, y bastante común, es la desaparición de objetos. En las casas encantadas, los objetos muchas veces desaparecen o cambian de lugar. Aquí tenemos que estudiar bien el por qué se produce todo este tipo de cosas. Si bien podría llegar a tener un carácter sugestivo, podría ser, pero no siempre se produce en este sentido. A veces los objetos cambian de plano sin necesidad de que haya personas delante. Yo estudié un caso en una ciudad muy bonita que se llama Totana, en la que nos dimos cuenta de que un portarretratos que pesaba lo suyo de plata tenía la fotografía de una persona y fuimos requeridos allí para poder realizar esta investigación y pues parece ser que este portarretratos, cada vez que salía la última persona de la casa para hacer compras, para lo que fuera, era una casa que tenía 400 años, era una casa que habían ocurrido muchísimas cosas y antiguamente fue utilizada como un convento en el que también se producían fenómenos extraños, ¿no? Pero uno de estos fenómenos era el de movimiento de objetos. Había un cuadro, portarretratos, que siempre que salía retratos aparecía justo delante de la puerta de la entrada. Claro, esto a mí me parece sorprendente y es un caso difícil de estudiar sin llegar a dudar de la versión o del testimonio de las personas que viven allí. Pero cuando los entrevistas te das cuenta de que ellos no son los que están produciendo esto, te planteas entonces quién y por qué se produce. Llegamos incluso a utilizar la técnica de polvos de talco para poder ver realmente si esto se producía de una forma voluntaria o había alguien. En aquel entonces, los detectores de infrarrojo pasivo yo empezaba a utilizarlos, no los utilizaba prácticamente nadie, y colocábamos este tipo de detectores para ver si había algún movimiento y los detectores saltaban esporádicamente sin necesidad de que hubiese nadie ni cerca ni al lado ni siquiera en la propia casa. Todo esto se produce de una forma incontrolada y son fenómenos que se asocian a las casas encantadas, es decir, desaparición de objetos y aparición posteriormente en otro lado. Encuentras un objeto o dejas unas llaves de la casa en un sitio y aparecen en otro. Recuerdo otro caso que investigamos en otra población donde las llaves precisamente de la casa aparecían escondidas en determinados donde no había nadie. Descartábamos por completo cualquier tipo de interacción por parte de los inquilinos, porque ni mucho menos ellos querían manifestar nada que no fuese real, ni tampoco querían publicidad. Por eso no puedo nombrar los casos concretos, porque todo esto está bajo el más estricto de los secretos. Pero otro de los fenómenos que se producen en las casas encantadas, que está vinculado también con los objetos, es el de los aportes. Ya no solamente se da el hecho de que algo cambie de lugar, sino que algo desaparece o aparece sin tener que estar allí. Se han dado casos de aparición de monedas antiguas, se han dado casos de aparición de figuras ermitas, pequeños aportes que están muy relacionados con el mundo de la sanación, los curanderos y demás, que en estados alterados de la mente se producen, llegan a producirse, quizá por la presencia, según algunos, espiritual de entidades que quieren manifestar ciertas cosas. Desde el punto de vista del espiritismo antiguo, este tipo de aportes se producían para demostrar la existencia de espíritus en un lugar, control sobre la materia, de forma que a lo mejor se iban estos espíritus, se iban a un tiempo pasado, cogían una moneda y te la traían, o en un lugar donde había un tesoro enterrado y te traían un doblón de oro y te lo ponían encima de la mesa, ¿no?
Yo he tenido oportunidad también de vivir varios abortes y varias desapariciones. Recuerdo un monasterio en el que estuvimos abandonados, por supuesto, en mitad de la montaña, en Almansa, y además que lo recojo en alguno de mis libros antiguos, concretamente en el primer libro que publiqué sobre psicofonías, donde yo relato el caso de este monasterio antiguo abandonado en el que pues había una leyenda de un fantasma que se aparecía. Decían que se trataba del fantasma del prior, de la persona que gobernaba todo aquello y cuidaba unos tesorillos, y que, parecían haberlo visto en determinadas ocasiones las personas que iban a labrar cerca de este lugar que está abandonado en mitad de la nada, ¿no? Recuerdo que esto fue hace muchos años y que allí tuvimos la oportunidad de realizar una investigación en la que a mí me dieron un palmazo en una mano sin necesidad de que hubiese nadie, y vamos a escucharlo. No veo un golpe nada, ¿no? No veo un golpe nada, ¿no? Ahí estaba ese fragmento que forma parte de la investigación, con unas palabras un poco altivas y algunos tacos, así que pido disculpas de antemano por haberlo expuesto, ¿no? Allí me dieron una palmada, y concretamente un poquito antes de producirse esto, el frío era inmenso, de alguna manera, yo estaba examinando una chimenea cuando me dieron la palmada, y cuando justamente subo la mano para ver en la repisa de la chimenea con una linterna, pues ahí es cuando me pegan la palmada en la mano y que se escucha con claridad, ¿no? Aquí en esta chimenea estábamos reunidos, hacía mucho frío, insisto, y en un momento dado Bea, que es mi mujer, mi compañera de investigación, estamos ahí Juan Serena, José Requena, Gracia y otros compañeros de investigación, y estamos ahí formando un pequeño corro. Era de noche, hacía muchísimo frío, insisto, y Bea se quita los guantes para hacer una foto, y para encender unas velas. Siempre llevábamos velas para iluminarnos por el lugar. Las linternas LED no existían en aquel momento. Yo me fabriqué una, quizá antecediendo un poco al futuro, pero ahí estaba. Y lo que se produjo aquí fue algo muy interesante. Estábamos allí y a Bea se le pierde un guante. Se le pierde. Ella se quita un guante para encender una de estas velas y se le pierde el guante. Estábamos mirándolo y claro, yo estaba realizando grabaciones psicofónicas, estábamos grabando, por eso quedó grabado, como ahora lo vais a escuchar, y de repente ella se pone a buscar el guante. ¿Dónde está? Mirando, y no lo veíamos. Estábamos todos apilados con 1 metro de diámetro más o menos, y de repente el guante aparece en el aire. Aparece como con un sonido extraño, y lo vamos a escuchar, como haciendo un sonido de vacío, de aparición, una cosa así, y ¡pa!, cae al suelo. Todo el mundo nos preguntamos dónde estaba el guante, qué habías hecho con el guante. Nadie sabía darle una explicación. Vamos a escucharlo. ¿Dónde estaba? Hostias. ¿Qué pasa? Pues ahí estaba ese sonido. Para mí es entrañable, junto con esta palmada que me dieron, porque se hizo bastante
bastante popular en aquellos tiempos como uno de los fenómenos paranormales grabados en estos lugares, ¿no? Y hablando de grabaciones, otro tipo de fenomenología que se produce, precisamente los fenómenos de tipo acústico. Los fenómenos paranormales, y podríamos definir como psicofonías, como voces directas relacionadas pues evidentemente con el mundo de los duendes antiguos y demás, y lo que serían las mimofonías. Tenemos que distinguir que las mimofonías formarían parte de voces que podrían llegar a imitar a personas que ya no están entre nosotros. Por decirlo claro, y ahora estableceremos algunas pautas sobre cada uno de estos fenómenos, podríamos decir que la mimofonía se trata de un sonido de origen paranormal que intenta imitar a lo que nosotros consideramos un ruido habitual para nosotros, un sonido de clavar clavos, un sonido de una puerta abriéndose que no existe, un sonido de algo que hubiera quedado espectralmente grabado en un momento dado y que por una condición extraña se produce una interacción. Esto es lo que nosotros llamaríamos mimofonías, que serían sonidos que imitan a otros sonidos. De hecho, en el campo de las psicofonías, de las mimofonías, está muy ligado con lo que nosotros consideramos voces directas o voces de origen paranormal. Por una razón, porque muchas veces llegan a imitar voces de personas que ya no están entre nosotros. Una cosa es una alteración paranormal en una voz y otra cosa es una mimofonía. La alteración paranormal en una voz puede ser una absorción de sonido que llega a producir una modulación distinta. Uno de los fenómenos que yo estoy estudiando ahora es el fenómeno de psicofonía por absorción, y os lo voy a explicar en unos instantes. Las mimofonías y las voces paranormales sería lo mismo, porque de alguna manera la mimofonía podría hacer alusión a determinado tipo de voz o sonido que pudo llegar a quedar en un momento ahí grabado, y la voz directa podríamos decir que se trata de una voz que interactúa paranormalmente con nosotros en tiempo real. Así pues, vamos a describir los fenómenos acústicos o paraacústicos que se producen en estas casas encantadas. Podríamos decir que en primer lugar tendríamos las psicofonías, ahora lo desarrollaremos. En segundo lugar tendríamos lo que serían las voces directas, que pueden ser vía tras radio, tipo lo que hacía nuestro querido Marcelo Bacci, que ya pues nos dejó.